A pesar de los obstáculos que el gobierno de los Estados Unidos le impone al pueblo cubano y en medio de una pandemia que nos golpea, en Mayabeque se multiplican los esfuerzos en el orden económico y social. Las limitaciones no impiden el avance en sectores claves, un calendario que marca el camino hacia el 10º aniversario de la más joven provincia del país. La ciencia cubana es fruto de la mirada anticipada del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Este ha sido un año de grandes obstáculos, también enfrentando el injusto bloqueo que limita la entrada de recursos al país en medio de una pandemia. Sin embargo, la respuesta de nuestros científicos no se hizo esperar. Biocen, como institución de BioCuba Pharma, obtuvo en tiempo récord el medio de transporte del virus SARS-CoV-2. A través de un frasco con un sello que demuestra la inviolabilidad del producto y el hisopo con el material biológico, es trasladado hasta los laboratorios donde se realiza el diagnóstico de la muestra tomada al paciente. El Centro Nacional de Biopreparados entregó cerca de 500,000 unidades de biomodulina T al Sistema de Salud Pública cubano al cierre del año. El producto fue aplicado en la totalidad de los hogares de ancianos del país, centros de atención psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos. El encadenamiento productivo es hoy una de las fortalezas de Biocen. Las plantas de biofarmacéuticos garantizaron la salida productiva de otros medicamentos como el interferón alfa 2B humano recombinante, el everferón, el factor de transferencia, el 6GB258 y el 2020, el surfacen y el Bamengot. Bioproductos, biofertilizantes y bioestimulantes obtenidos por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, el Asofer, el Ecomit y el Quitomás son utilizados por productores de la provincia. Los 11 centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos han asumido este año el aseguramiento de los medios biológicos para la campaña de frío en medio de la actual crisis económica. Se mantiene un nivel de impacto a partir del uso del Quitomás trichoderma y los paquetes tecnológicos provenientes del INCA, el ICA y el CENSA en los cultivos y la preparación de los suelos. Otro de los logros de las ciencias en Mayabeque fue el uso de la agromena en los cultivos. Este producto obtenido por la empresa minera de Occidente ubicada en Mayabeque demuestra excelentes mejoras a los suelos con gran demanda por productores del territorio y otras provincias del país. El 2020 constituyó un reto para el sector industrial. Aún así, se potenciaron las exportaciones y la producción nacional para colocar en el mercado productos con calidad. A pesar de las limitaciones, se ejecutaron ambiciosos planes inversionistas en el sector industrial en aras de sustituir importaciones y generar rubros exportables. La Ronera de Santa Cruz, perteneciente a la Corporación Cubarrón, amplió capacidades productivas gracias a la ejecución de un proceso inversionista cercano a los 10 millones de pesos en moneda total. Centraron los esfuerzos en la recuperación de 3 naves de añejamiento y del bloque energético, además del salón de embotellado con una nueva línea que garantizará alrededor de 10,000 botellas hora, incremento que beneficiaría la comercialización de los rones blancos y oro de la marca Habana Club, tanto en Cuba como en el exterior. Los trabajadores de la empresa de recuperación de materias primas de Mayabeque trazaron estrategias para alcanzar la condición de perfeccionamiento empresarial. La empresa de muebles Signo de Batabanó, perteneciente a la industria cubana del mueble Dujo, asumió la elaboración del mobiliario de varios hoteles del país con la consecuente sustitución de importaciones. Más de 84,000 unidades físicas fueron contratadas para el 2020, sustentadas en la variedad y el control de la calidad. Única de su tipo en el país, la empresa mixta de levaduras y fermentos Lefersa comenzó la primera fase de ampliación de sus capacidades productivas gracias a la puesta en marcha de un proceso inversionista que prevé además las mejoras tecnológicas, lo cual aumentará su producción anual de 1.400 toneladas de levadura seca a 3.500, cifra que cubriría la demanda nacional. En la empresa resecadora de tabaco Rubio La Salud se ejecuta una inversión encaminada a incrementar los niveles productivos de esta entidad como ejemplo de la apuesta del país por el crecimiento industrial y el desarrollo de la economía, tan necesarios en los momentos actuales.
El año 2020 transitó a la par de una pandemia que impuso grandes retos a los sectores de la economía en la provincia. Por ejemplo, los transportistas laboraron en el enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia, acatando las medidas sanitarias y la ejecución de su encargo estatal. Así se proyectó la Unidad Empresarial de Base de Transporte Escolar de Mayabeque, con 243 ómnibus y una plantilla de más de 400 trabajadores, lograron sobrecumplir en más de 3 millones los pasajeros transportados y los viajes planificados en la ejecución de los servicios. De igual forma, apoyaron la transportación de los enfermos, trabajadores de otros sectores y personal de la salud pública desde y hasta las instituciones hospitalarias y centros de aislamiento ubicados en la provincia o la capital del país. Todo ello los hizo acreedores de la bandera Proeza Laboral. Por su parte, la transportación pública por ómnibus estuvo suspendida para evitar la propagación de la COVID-19. No obstante, fue posible reorganizar y asegurar exitosamente las actividades de apoyo al sector de la salud en el enfrentamiento a la pandemia. Simultáneamente se trabajó en la adquisición de 8 camiones y un grupo de ómnibus articulados procedentes de La Habana para reforzar la apertura y cierre de las principales rutas de la provincia. También adquirieron 3 ómnibus Lías, 4 Dianas y remotorizaron 3 motores Isuzu por más de 15.000 pesos con la finalidad de mejorar la transportación de pasajeros. También se creó una brigada especial con 7 ómnibus Yutón de mayor confort para ser utilizados en el servicio de fletes, indispensables para las actividades culturales, deportivas y de recreación, los cuales aportaron más de 470.000 pesos a la economía. Durante el 2020, el Ejército de Cascos Blancos aprovechó cada minuto para la ejecución de importantes obras de interés económico y social. La entrega y el tesón distinguió a cada colectivo. El 2020 ha sido un año de bastante labor en la empresa, sobre todo porque incluso en medio de la COVID la empresa nunca paró. Y tenemos obras en la provincia de norte a sur y desde Matanza hasta el Mariel, pasando por obras tan importantes como la termoeléctrica, que está ejecutando todo el movimiento de tierra de esa parte de allí. El plan de vivienda que se cumplió en el primer semestre, incluyendo un edificio de mucha calidad que fue el edificio para los trabajadores de la Fiscalía. Obras como Bizarrón, Loma de Candela, el secadero de Guanamón, los almacenes de Ariguanabo, la termoeléctrica en Mariel, la termoeléctrica en Matanza. En esas obras, en Santa Cruz, por ejemplo, en Santa Cruz Norte, ejecutamos toda la reparación de la fábrica de ron y la fábrica de levadura, y cumpliendo con todo lo establecido. Nos hemos dado la tarea de incentivar la forma de pensar y de actuar de nuestros trabajadores, y realmente han respondido de una forma excelente. Durante el 2020, la División Territorial de TEXA en Mayabeque desplegó un arduo trabajo para la puesta en servicio de radiobases 3G y 4G en sitios de alto tráfico. Además, se instalaron 9 áreas públicas Wi-Fi, 7 de ellas en Santa Cruz del Norte para cubrir la zona de los campismos. Tras el paso de la tormenta tropical Laura, brigadas de diferentes municipios centraron sus esfuerzos en la localidad de Surgideros de Batabanó para el restablecimiento de todos los servicios. Relevante fue la incorporación de carros eléctricos al parque vehicular de la empresa como expresión de la voluntad del país de enfrentar el cambio climático mediante su plan de estado conocido como Tarea Vida. Los trabajadores del sector del comercio, la gastronomía y los servicios se multiplicaron para llegar a los centros de aislamiento, zonas en cuarentena y mantener la vitalidad de los servicios en las unidades del comercio minorista. Las bodegas mantuvieron la distribución de la canasta básica familiar normada para garantizar la alimentación de las familias. Las cafeterías, restaurantes y los comedores de organismos garantizaron la venta de productos, bebidas, alimentos para llevar y distribuir en las comunidades, contribuyendo así a mantener el orden y el distanciamiento social. Lograron entregar más de 3.600 módulos a pacientes postrados, 5.300 para los encamados y 3.300 de canastilla. Se dignificaron 51 unidades que brindan servicios en la actualidad a más de 2.200 asistenciados, todas ellas incluidas en las unidades de la red popular, dando cumplimiento a las 627 kilocalorías. La Unidad Empresarial de Base de Servicios Técnicos y Personales priorizó la confección de más de 25.000 nasobucos con la nueva modalidad costureras a domicilio para satisfacer las necesidades de las entidades estatales y el sector poblacional.
además de prestar el servicio de lavado y planchado a los centros de aislamiento en la provincia. En la etapa de enfrentamiento a la pandemia, 6 instalaciones de recreación y descanso de la provincia devinieron en centros de aislamiento. Allí fueron atendidos los sospechosos y se recibió al personal médico que se encontraba trabajando con los pacientes. En el periodo iniciaron el proceso de perfeccionamiento del sector, comenzaron las acciones constructivas y de remodelación para mejorar la imagen y el confort de las unidades gastronómicas. Estas tuvieron lugar en los restaurantes La Yaca de Quibicán, Pino Alto y Vitanova, pertenecientes a la capital provincial, y el Roca Azul, ubicado en Madruga. 4 que ya ostentan la segunda categoría por la calidad en los servicios gastronómicos. También como resultado del mismo proceso alcanzaron la tercera categoría 192 almacenes y más de 70 unidades, de las 100 que debieron concluir en el 2020. Como parte también del proceso de reordenamiento de la actividad del comercio en la provincia, tuvo lugar la apertura del mercado mayorista de abastecimiento de bienes para la venta a las formas de gestión no estatal, Mercaval. Fueron inauguradas otras unidades para diversificar y ampliar las opciones gastronómicas. A ello se sumaron las acciones de mantenimiento o reparación en 26 establecimientos del comercio minorista. Así iniciaron el plan de pintura y embellecimiento para celebrar el 62 aniversario del triunfo de la Revolución. Las medidas de aislamiento y cierre de fronteras por la pandemia afectó al turismo en el litoral norte. Comenzaba una nueva etapa en la industria del ocio. Durante este año se llevó a cabo un proceso inversionista en las instalaciones del Campismo Popular de Mayabeque, la recuperación de 562 cabañas y el mantenimiento y reparación de 6 piscinas permitió el restablecimiento del sistema de recirculación de agua en los cocos y las caletas. También se hicieron mejoras en las áreas verdes y se recuperaron los equipos gastronómicos. La División Palmares realizó acciones de inversiones en las instalaciones del corredor turístico, así como en cafeterías y paradores. Durante estos meses de confinamiento se realizaron mejoras en el complejo hotelero Villatrópico Villaloma y el Hotel Memories Jibacoa, que incluyó el remozamiento de las habitaciones, la pintura de los locales y el mantenimiento de las piscinas. A partir de la nueva normalidad con la apertura de los aeropuertos, comenzó la entrada del turismo internacional, por lo que se extremaron las medidas higiénico-sanitarias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Cada una de las instalaciones hoteleras logró la certificación de la condición turismo más higiénico y seguro, en coordinación con la Dirección Provincial de Salud Pública, mientras se garantizan las ventas al mercado interno de los diferentes destinos turísticos en el país mediante la presencia de agencias de viajes y buró de ventas de campismo en el 91% de los municipios de la provincia. El sector de la cultura reorientó su trabajo en el 2020. Artistas e intelectuales hallaron soluciones para llegar al público en tiempos de la COVID-19. Frente a la pandemia, hubo una respuesta general de los artistas y creadores de la provincia de Mayabeque. Mediante la música se transmitieron mensajes con una intencionalidad orientada hacia el reconocimiento a todos los héroes anónimos que estuvieron en la primera línea de combate contra la COVID-19. Ejército de amor con batas blancas, unidos cual un solo corazón, llevando entre sus manos la esperanza al sitio donde germinó el dolor. El punto cubano, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hizo también su contribución destacada en voz de artistas profesionales y de niños de los talleres de repentismo. La tercera edición del Festival Cuba Rumba Tatagüines in Memoriam se efectuó de forma virtual con el auspicio del Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y la Dirección Provincial de Cultura en Mayabeque. Mediante la poesía y dramaturgia, también se enviaron mensajes para enfrentar la pandemia entre todos.
La lucha contra la pandemia fue el propósito de varias obras realizadas por artistas de Mayabeque, cuyo trabajo se reflejó en el documental Somos Otra Cosa, del realizador y miembro de la UNIAC en Mayabeque, Juan Carlos Travieso. Miembros de la Asociación Hermanos Saiz de Mayabeque, de conjunto con la UNIAC, la Dirección Provincial de Cultura y RTV Comercial, recorrieron diversas comunidades de la provincia para llevar el arte a través de la Cruzada Andarte. Destacó además la realización de las Ceibas de Don Alejo, espacio artístico literario que reunió a destacadas figuras de las letras y de la cultura. Los artesanos y artistas asociados a la ACA en Mayabeque también jugaron su papel durante esta etapa. Muestra de ello fueron los donativos a los centros de aislamiento. El regreso definitivo después de años de ausencia fue el tópico reflejado en la obra de la reconocida artista de la plástica Diana Balboa mediante la exposición Rodilla en Tierra, inaugurada en Mayabeque siguiendo las medidas higiénico-sanitarias. Andrés Retamero también deleitó al público de Mayabeque con la exposición Recursos Móviles, aún abierta al público. Los mayabequenses en el 2021 continuaremos apoyando a la revolución. Como dijera nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Fuerza Cuba, seguiremos viviendo, impulsando la economía y venciendo. Ese es el principal reto de los mayabequenses a las puertas del 10º aniversario de constituida la provincia el 9 de enero y el punto de partida para multiplicar los logros y continuar creciendo juntos.